Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la librería Bonilla, a una charla más de las que sostengo con los autores de Bonilla Artigas Editores. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo Jimena Elorriaga, autora de la novela Furia Plena. Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado la invitación. Armando, muchas gracias por estar aquí. Muy agradecida de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Jimena, ¿cómo llegas a la literatura? Bueno, a la literatura llegué desde bebé. O sea, yo aprendí a leer a los 4 años. Cuando un día que mis papás tenían el periódico puesto sobre la cama, yo me acerqué y empecé a leer sin que nadie me haya enseñado. Y de ahí empezó mi amor por las letras. Ok. Y Furia Plena es tu ópera prima. Es correcto. Una ópera prima que descansó en algún cajón, en algún lugar por 15 años. Bueno, un poquito más que 15 años, pero sí, la escribí, empecé a escribir a los 14, de ahí la guardé y la tuve en la parte de arriba de todos los closets donde viví por unos cuantos años, hasta el 2023, que la retomé y la reescribí y hela aquí. ¿Y por qué si empiezas a los 14 decides presentarte literariamente con esta obra y no con algo nuevo o algo que haya surgido a lo largo de esos años que estuvo Furia Plena guardada? Pues fíjate que creo yo que fue porque me reconecté otra vez con la historia de manera muy, muy cercana, cuando me volví a sentir con la misma sensación que tenía la protagonista, que es ese enojo por circunstancias de vida que están fuera de tu control y el sentir toda esa ira y no saber qué hacer porque tu vida se acaba de caer a pedazos y no tienes idea de qué es lo que va a pasar. Entonces me reconecté con ese sentimiento y fue lo que me hizo como que redescubrir la historia, reescribirla y decidir publicarla. Y otra pregunta, como tú dices, es una novela que habla de pérdidas, ¿no? de grandes cambios a partir de pérdidas. ¿Por qué hacerlo una novela juvenil? Bueno, desde un principio era una novela juvenil. Y creo yo que qué etapa más álgida en cuanto a cambios de vida, cambios de forma de ser, de pensar, que la adolescencia, ¿no? Y creo yo que era como un espejo muy claro con la sensación con la cual yo me enfrenté después de tener 2 diagnósticos seguidos que me cambiaron la vida. Y fue como reeducarme, redescubrirme otra vez en muchos aspectos de mi vida y me volví a sentir como esa adolescente a la cual no sabe ni lo que quiere, ni qué onda, ni cómo funciona el mundo, ni qué va a pasar. Entonces creo yo que ese sentimiento se conecta muy bien con la adolescencia. Ok. ¿Y cómo le ha ido? Bastante bien. ¿Sí? La verdad, bastante bien. He tenido muy buena respuesta, muy buenas reseñas. Mucha gente se ha acercado y me ha dicho que se ha sentido identificado con tanto la protagonista como alguno de los otros personajes del libro y que la historia los ha hecho reír, los ha hecho llorar, los ha hecho pensar, los ha hecho reflexionar. Entonces, bastante bien. Ok. Ahora, entrando un poco en la historia. Mónica, que además algo que me llamó la atención después fue, ya pensando más en la novela como tal, es, tú la tenías guardada, ahora me entero, la reescribes, pero sigues llamándose Distrito Federal cuando ya todos Claro. los jóvenes lo conocen con su nuevo nombre, que es CDMX. Pero ¿no? había que mantenerla ambientada en la época. En la época no había celulares, no había forma. Digo, sí había celulares, pero muy arcaicos. Entonces fue mantenernos en la época. Y obviamente en 1999 nadie decía Ciudad de México, No. todo el mundo decía Distrito Federal. Y nadie decía menos CDMX. Sí, o sea, entonces fue muchas cosas las tuve que, ahora sí que, pues al final de cuentas, nos duela o no, es una historia de época, estaba ambientada hace 25 años, entonces
Entonces era mantener la ambientación de la novela, de la tecnología disponible, de las sensaciones de los eventos que se tenían en ese momento. Porque eso además hace que sea mucho más aislado el personaje, ¿no? Pues sí, de hecho, cuando me senté a reescribirlo tuve que tomar una decisión. La dejaba ambientada en la época, porque en su momento cuando la escribí era actual, o la modernizaba. Decidí dejarla ambientada en la época porque además ese periodo de transición entre 1999 y el año 2000 también fue un cambio muy fuerte, pero ya a nivel global. Entonces creo yo que el dejarla en ese momento de la historia recalcaba mucho ese tema de los cambios tan radicales que se estaban viviendo. Y el irte a un pequeño pueblito que es un bosque, ¿qué tanto te costó trabajo meterte en ese ambiente? No mucho, la verdad. Por ejemplo, tomé de inspiración pueblos reales. Por ejemplo, una de mis inspiraciones fuertes fue Tasco, Guerrero. Otra de mis inspiraciones fue Zacatlán, en Puebla, que fue como mezclarlos. Y entonces, como son lugares donde ya he estado, que conozco y que estoy familiarizada con ellos, fue como cómo los mezclas y cómo creas un pueblo con características similares a ellos, pero que sea único. Okay. Y en ese sentido también me imagino que reencontrarte a Mónica después de más de una década hizo que cambiara en algo el personaje, ¿no? Fíjate que Mónica como tal cambió poco. O sea, el personaje mantuvo su esencia siempre. Creo yo que hubo más cambios a su alrededor que en el personaje en sí de ella. Ahí en dado caso la desmenucé un poquito más, hice más claras sus motivaciones, pero en general su arco se mantuvo. ¿Y todos los demás cambiaron? Muchos cambiaron, no todos, pero sí hubo varios cambios. Tuve que tomar varias decisiones, quitar algunos personajes, poner otros. En algún punto de la historia original cambiaba de perspectiva, pero de manera muy aleatoria y sin ningún motivo. Entonces también hay que tomar la decisión de todo va a ser desde la perspectiva de Mónica. Entonces eso significó tener que cortar muchas cosas de otros personajes, pero que le diera mucha más coherencia a la historia. Ahora, tú dices, los pueblos están basados en Tasco, en Zacatlán, pero el ambiente a mí me recordó el ambiente, estas películas de Taboada, de Veneno para las Hadas, estas cosas que eran como muy de los 80s, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. ¿Tienes influencia del cine mexicano en la novela? Los he visto, entonces me imagino yo que algo de influencia seguramente vas como que empapándote y absorbiendo de diferentes aspectos, pero creo yo que fue más bien como qué ambiente quiero crear para que la historia vaya evolucionando de ahí, y en parte también es para que tú creas que la historia va hacia un lado, pero pues te sacan la alfombra de abajo y te la cambian completamente y no la viste venir. Y eso se vuelve lo que todo el mundo espera en una novela, ¿no? Vamos a decir que es una década y media para Furia Plena, que ya nació, que ya la gente lo está leyendo, que ya, como dices, recibiste muy buenas críticas, que le has dedicado mucha promoción. ¿Qué sigue después de Furia Plena? ¿Qué sigue? Bueno, por lo pronto continuar. Yo lo veo a Furia Plena como un proyecto de vida al final de cuentas, no es algo de que se acaba mañana, pero tengo más historias para contar. Hay quien también me dice una segunda parte, por favor. También en eso lo tenemos
sí no lo descarto porque sí, como te decía, hubo varias perspectivas, hubo varios personajes que tuve que sacrificar. Entonces, todavía hay muchas historias que podrían salir. Pues podría haber una segunda parte. En este momento estoy trabajando en otra historia, completamente diferente. Entonces, pues hay muchas cosas que vienen. ¿Y te sigue interesando la literatura para jóvenes o vas a hacer una literatura que ya no tenga la etiqueta de para jóvenes, o vas a dedicarte a la que es todavía más difícil, que es la de los niños? Pues creo que primero la siguiente historia que quiero escribir sí es una historia más adulta, sí es una historia que lleva aspectos más para un público adulto, pero me gusta la literatura juvenil. Tal vez la literatura infantil todavía no me siento capaz, pero la literatura juvenil sí me gustaría regresar a ella. Que esa podría muy bien ser la segunda parte de Furia Esa Plena, podría ¿no? ser la segunda parte. O una historia diferente. ¿O también? No lo descartemos. ¿Dónde encuentra la gente Furia Plena? Bueno, Furia Plena la pueden encontrar aquí en la librería Bonilla. También en internet la pueden encontrar, obviamente en el sitio de Bonilla Artigas. También la pueden encontrar en Amazon y en muchas otras plataformas donde venden el libro electrónico, el libro físico. Pues próximamente estará a la venta en otras librerías. Estén al tanto de mis redes sociales, en Instagram sobre todo estoy yo, Elorriaga Jimena, donde iré anunciando los diferentes lugares donde podrán ir adquiriendo la novela en caso de que no estén en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero ahorita Bonilla lo envía a toda la República Mexicana, así que no hay excusa. Ok, y entonces ya sabemos que tienes Instagram. ¿Tienes alguna otra red social? En este momento estoy solo en Instagram. Entonces, si me buscan, ahí estoy, Elorriaga Jimena. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en ex Twitter como @cernícalo, y les recuerdo que tengo un podcast en Spotify o en la plataforma que ustedes escuchen sus podcasts, que se llama Una Charla Como Cualquiera. Próximamente les vamos a dar un anuncio interesante para el mundo editorial y relacionado con libros. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana con una nueva plática aquí desde la librería Bonilla. Yo le agradezco a Yaroslav, como siempre, la producción, y a André, la producción de estas entrevistas. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Jimena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Armando.